Bueno, Muy Buena Academy es una franquicia de idiomas que busca hacerte el mundo más pequeño, más cercano, sobre todo eliminando las barreras de los idiomas. Muy Buena Academy es una academia personalizada que está contigo desde el comienzo y estará contigo hasta el final. Te enseñamos desde los aspectos formales del idioma hasta los aspectos más informales que te puedes imaginar. Con Roberto Ruiz Tobar. Bienvenidos a Rompiendo Esquemas, un espacio que transmite la Universidad Monte Ávila a través de su emisora de radio, Radio Humo, una emisora que se puede considerar una emisora experimental, una emisora juvenil, una emisora abierta, una emisora libre, una emisora que ofrece lo que justamente nosotros queremos proyectar en nuestros estudiantes, nuestros alumnos, el generar el conocimiento compartido. No venimos con unas fórmulas de radio, porque aunque quisiéramos, esas fórmulas tienen más de 3 décadas. Claro. Tengo 35 años en la radio, cualquier fórmula que yo aprendí en ese momento hoy en día está desactualizada. Sin embargo, la radio no se desactualiza, la radio se reinventa cada vez, la radio se permite flexibilizar sus esquemas, sus patrones, sus formatos, y esto le ha permitido sobrevivir. Yo llamo a la radio la gran sobreviviente en el mundo. Sobrevivió a la televisión, nada más y nada menos. Sobrevivió al internet, al streaming, a las plataformas digitales, y ahora también sobrevive a nuevos formatos como el podcast. Entonces, los muchachos entran emocionados, queremos hacer un podcast, pero lo que te da la esencia de la producción de radio es la misma radio. Entonces, aquí aprendemos a tener unos formatos, unas estructuras, unos sistemas, unos modelos que luego cada quien lo adapta a su propia necesidad, a su propio nicho de audiencia a través de un podcast. Es así como la radio entonces se convierte en ese gran centro de producción, ese centro de producción mágico que sirve no solamente para la radio, sino para la televisión, para los streaming de audio y video, para el podcast, para cualquier formato prácticamente que nosotros queramos implementar, usar en cualquier plataforma, en cualquier medio, en cualquier manera de esa expresión artística, en el teatro, en el cine, en la televisión. Siempre va a estar presente la necesidad de pulir las técnicas vocales, de audio, de voz, de efectos, de comunicación en general, y todo aquello que conocemos ahora como comunicación multimodal, como la nueva narrativa transmediática, como las narrativas emergentes y todo lo que tiene que ver con la universalidad de la comunicación. Esto es Rompiendo Esquemas en Radio Uma por ti y para ti, redes sociales, @Monteávila, @Radio Piso Uma. Quisiera dar mi cuenta, pero me la acaban de hackear ayer. No. Entonces, no vale la pena que la dé porque van a llegar a un destino que no es lo que queremos. Entonces prefiero simplemente limitarme con las cuentas de la universidad. Hoy me acompaña con mucho gusto, mucho orgullo, un grupo de personas que están empeñados en darnos universalidad. Y justamente vinculo la universalidad de la cual hablaba con los idiomas. Hoy en día, quien no hable por lo menos o domine o entienda por lo menos un par de idiomas, yo creo que está bastante limitado y reducido en sus posibilidades de crecimiento, de expansión y todo. En universidades que conocemos, te exigen el idioma como una precondición, y si no la cumples, te dan la opción de cursar la materia para que el egresado de esa universidad tenga esa competencia, tenga esa habilidad. Es tan importante el idioma como las redes sociales, como las competencias digitales, como las competencias humanas, como las competencias en toda índole. Por eso yo celebro que tengamos hoy a Verónica González y a Luis Somoza, porque están acá con nosotros hoy. Y si no me equivoco, se llama Move On Academy. Así es como se llama esta interesante iniciativa, que más que un emprendimiento es una empresa que hasta ahora se permite además la posibilidad de ser franquiciable y poder tener núcleos, no solamente en Mérida, que es donde se originó toda esta idea y comienza todo este crecimiento y todas estas propuestas, sino en todo el país y hasta fuera del país. Así es. Entonces, bienvenidos. Ya es un programa bastante largo. Quiero escucharlos. Nuestros estudiantes quieren saber quiénes son Verónica y Luis, que vienen con esta propuesta de Move On Academy. Bueno, feliz de estar en la UMA, imagínense, qué orgullo poder estar en esta universidad, que además, bueno, trabajé aquí un poquito al comienzo de la universidad. Parece que se me va a caer la cédula si digo eso, pero bueno, es la verdad. Y también mi hermana trabajó aquí mucho tiempo, son egresadas de esta universidad, de la primera promoción una, de hace menos tiempo otra. Así que nada, el cariño por esta universidad está totalmente vigente.
Yo soy Verónica González y soy una de las fundadoras de Move On Academy. La otra fundadora es egresada de la universidad, Mónica Bello Cacique, que es, no sé, de la 5ª promoción más o menos de la universidad. Yo estaba viviendo en Mérida y ella se fue a vivir a Mérida casualmente, nos conocíamos por la familia y tal, y ella educadora de aquí y además con un dominio del idioma súper bonito, además tiene nacionalidad americana, con lo cual se le facilita mucho todo con ese pasaporte. Pero bueno, la cosa es que nada, se fue a vivir a Mérida. Yo acababa de terminar de trabajar donde estaba trabajando anteriormente y inventamos este proyecto que nació pequeño, pero que estaba destinado desde el comienzo para ser grande, como los picos de Mérida, ¿no? Que son inmensos. Los invito a visitar Mérida, que es una de las ciudades más bonitas de Venezuela. Entonces, nada, se fue para Mérida, inventamos este proyecto y es una academia de idiomas. Empezamos con inglés, pero después abrimos italiano, alemán, francés, español para extranjeros. Y bueno, Mónica ya se fue del país y tuvo otros derroteros en la vida, pero de esos primeros 5 profesores que empezaron con nosotros, está Luis Humosa, que está aquí al lado mío, que es licenciado en idiomas modernos y que, bueno, agarró el testigo de Mónica y siguió adelante desarrollando toda esa parte académica de la empresa. Luis, yo te quiero preguntar antes que intervengas, porque me llamó la atención que justamente nos conocimos en un foro la semana pasada organizado por Cabespa y decía Verónica cuando te presentó que tú eres el único hombre en el equipo. Sí. Correcto. Entonces, yo quiero reconocerte el mérito. Tu mérito, porque no es que sea complicado, ni difícil, ni un castigo trabajar con mujeres, sino que es muy placentero. Sí. Entonces, y yo lo digo porque me pasa igual en diferentes instancias en las cuales trabajo, todos mis compañeros son mujeres y es enriquecedor, sí, es enriquecedor. Podemos compartir algunas experiencias. Algunas experiencias, algunas claves de cómo uno configura. Algunos tips. Lo que yo aprendí es que cada una tiene su forma de ser y con cada uno se debe trabajar por igual. Lo que no recomiendo hacer es intentar poner a 2 de esas mujeres de acuerdo. Porque está difícil, ¿no? Vas a enloquecer y tal vez te quedas en el intento. Pero Luis Humosa, bienvenido a Gracias. Pues mira, nosotros en la academia estamos muy orgullosos de cómo han salido las cosas durante estos 9 años. Y bueno, hay algo que hay que enfatizar, que es ese cariño y ese buen ambiente familiar que nosotros ofrecemos. Personalización es algo importante en nuestra academia. Somos grupos pequeños, tenemos grupos muy pequeños, entre 4 o 5 personas, que nos permiten tener un trato directo con el estudiante para conocer sus intereses, porque está estudiando el idioma en particular y cuáles son sus objetivos, ¿no? Es más fácil si la persona tiene los objetivos claros, ¿no? De por qué aprender el idioma. Entonces, en la academia nos fajamos muchísimo con nuestra personalización y ese trato familiar que ofrecemos tanto en nuestras aulas como a nivel general, ¿no? En la dinámica de trabajo, ¿no? Cuando hablas de ambiente familiar, esto me hace pensar en qué tipo de edades atienden ustedes en la academia. Si son niños a los cuales les hace una especie de extensión de lo que es ya su núcleo familiar, su núcleo de la escolaridad formal o regular, entonces ustedes vienen a ampliar eso, o también los adultos reciben ese trato familiar que ustedes están mencionando. A partir de los 4 años aceptamos niños a partir de los 4 años y no hay límite de edad por arriba. Nosotros le llamamos un concepto 360 porque atendemos a toda la familia, ¿no? Y no solamente lo llamamos familiar porque sea tan amplio, ¿no? Sino porque nos ocupamos de cada persona y, por ejemplo, no sé, tenemos que sabernos los nombres de los papás, de los alumnos, qué les gusta, qué no les gusta, nos preocupamos si se siente bien, si en algún momento necesita, no sé, algo para el dolor de cabeza o faltó a 3 clases, entonces los llamamos para decirles, epa, está bien todo, ¿no? O sea, o te dio COVID, o qué estará pasando, ¿no? O sea, antes de la pandemia también lo hacíamos, cabe acotar, ¿no? Pero es eso, o sea, nos preocupamos por la persona, más allá de no solamente de que esté aprendiendo, que es súper importante, sino también de que esté teniendo una
una buena experiencia y esté disfrutando de cada clase que recibe. Hay un tema en el aprendizaje de idiomas que es la motivación, ¿no? Entonces, cualquier profesor creo que está muy al tanto de este tema, y en los idiomas pasa muchísimo que la motivación puede variar, ¿no? De un día para otro, de un mes para otro. Entonces, sí nos gusta estar muy pendiente del estudiante, porque si no se desmotiva muy fácilmente y abandonan, ¿no? Que le pasa a muchísimas personas. Entonces, poder saber cómo motivar al estudiante y estar al tanto de qué es lo que le gusta y por qué está aprendiendo el idioma es algo que nos ha construido el éxito de nuestra academia. Fíjate, la academia de idiomas tiene mucho que ver con la vida, porque uno allí en los textos, en las prácticas, en la experiencia, es más, hasta hay un nivel que es conversación, netamente conversación de lo que uno hace en el día a día, si estudia, si trabaja, en el área que trabaja y todo esto. Entonces, ¿cómo hacen ustedes para meterse pues en cuáles son los aspectos fundamentales de cada persona? ¿Es personalizado? ¿Hay el trato directo? ¿Cómo hacen para poder en un grupo de 4 personas, 5 personas, si bien son grupos pequeños, cómo haces para meterlos todos como una sola esfera, en un mismo ecosistema, en un solo ambiente, y atender a cada uno por separado, pero en conjunto? Bueno, algo que facilita el proceso de personalización, digámoslo así, es nuestros grupos homogéneos. Intentamos que los grupos sean parecidos en edad, intereses, etcétera. Y luego ya es un trabajo... en edades y conocimiento, ¿no? Sí, conocimiento, por supuesto, presentan una prueba de nivelación. Pero luego ya es trabajo del profesor. Nosotros capacitamos al profesor con ciertas técnicas para que le permitan desde el día 1, por cierto, se les enfatiza mucho eso, el día 1 y la primera semana es imprescindible para empezar a crear ese lazo y que recibir información, ¿no?, del estudiante. Eso es lo que permite nosotros confiar en que el material que estamos escogiendo, el contenido que estamos utilizando culturalmente es el adecuado para ese grupo en particular. Buscas lo que une, ¿sabes? O sea, buscas aquellos temas que unen, porque siempre hay temas recurrentes dentro de algo que les gusta a todos, que les pueda motivar a todos, ¿no? Y también buscamos mucho el feedback. Tratamos de tener mucha retroalimentación de nuestros estudiantes que nos permita saber si vamos bien, si tenemos que cambiar algo en el camino, etcétera. Estamos conversando en Rompiendo Esquemas con Verónica González y Luis Somoza de Move On Academy. Es Rompiendo Esquemas en Radio UMA. Y aquí tenemos uno de los temas pilares de nuestra propuesta educativa y académica, es justamente la educomunicación. Es cómo nosotros podemos vincular todo lo que tiene que ver con la educación, con el docente, con el aprendizaje y además con la comunicación. Yo siento que son 2 conceptos o 2 pilares que son inseparables. Yo soy comunicador, soy docente, soy de radio y la Universidad de Monte Ávila me ha permitido concentrar acá todo mi esfuerzo y eso es una gran suerte de vida. Rico. Y lo digo siempre, que debo agradecer a Dios que en esta etapa de mi vida tengo todo en una sola función. Bien. Docente, educador. En un solo sitio, radio, además. Locutor, sí, todo, y además en un solo sitio. Lo que tengo que hacer es salir de la puerta y ya estoy en la cabina de radio, salgo y ya estoy en el auditorio. Entonces esto es perfecto, porque además en la virtualidad también aprendimos a transformar todos estos conceptos. Conceptos, por ejemplo, de radio. La radio que siempre ha tenido grandes retos por las distancias. Las transmisiones remotas siempre generó gran expectativa, gran reto, y lo conversaba ayer con Efraín Sangrón y Ginaudio García, que son personas que al igual que yo tenemos más de 30 años en la radio, y les decía que qué diferencia encontraron ellos en el reto, y es la pregunta que le quiero trasladar a ustedes ahora. ¿Qué diferencia había en esos retos que tenía la radio antes, con que iba a transmitir desde el Poliedro de Caracas al estudio, iba a transmitir desde el aeropuerto internacional de Maiquetía hasta el estudio, o desde fuera de Caracas al estudio? Y aquí, simplemente transmitiendo en múltiples puntos, nosotros pudimos dar las clases con la radio inclusive vacía. Naudi desde su casa con un estudio, yo mi casa con un estudio, los estudiantes cada uno en su casa con su estudio, su plataforma de Google Meet. Entonces pudimos hacer grandes cosas en remoto con la virtualidad. Ustedes tienen 9 años, de los cuales 2 han sido, como todo el planeta Tierra, Sí. víctimas de la pandemia. Total. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Cómo se asumió ese reto? ¿Y cómo superaron todos esos obstáculos? Ok, bueno, mira, te cuento brevemente. Nosotros nacimos como una empresa pequeñita, pero como te decía antes, nació para ser grande. Entonces nosotros hemos ido creciendo, no nos hemos quedado solo en Mérida, sino que, bueno, nacimos en Mérida en el 2013, nos fuimos creciendo y tal. En el 2017 nos fuimos a Bogotá
Colombia, y ahí el mundo es bastante distinto, la dinámica de la ciudad es muy distinta, la gente no tiene tiempo, está corriendo todo el día, no quiere ir para una sede, el tráfico y tal. Entonces en ese momento empezamos las clases online, y en ese momento también abrimos español para extranjeros y se nos abrió un nicho de mercado bastante interesante, porque hay mucha gente fuera de Venezuela que quiere que sus hijos, que su esposo, que su suegra, que si no, sepa español. Entonces, bueno, empezamos a dar esas clases online. Y entonces, claro, en el 2017 al 2020, cuando caímos en la pandemia, pues nos montamos rapidísimo en el mundo online porque ya lo manejábamos. Tuvimos otra serie de dificultades como, bueno, típicas de Venezuela y más de Mérida, que no es Caracas. Los Luz, invito a internet. que vayan a Mérida unos días para que disfruten de un poquito de lo que es el interior del país. Entonces, bueno, aquello de luz, internet, gasolina. Bueno, gasolina no teníamos que usarla porque estamos en nuestras casas, pero bueno. Entonces, realmente sí fue Retador. retador en ese sentido, ¿no? De luz, internet y todo esto. En el tema de la metodología, para nosotros ya estábamos acostumbrados. Nos permitió llegar a mucha más gente. Ahorita damos clases en Canadá, en México, en España. O sea, nos hemos ido dando a conocer a través, pues, justo de llegar a esa virtualidad. Y sí, pues, hemos hecho contactos con gente distinta, hemos aprovechado no sé, esas plataformas que antes tal vez ni se nos hubieran pasado por la mente, de sacarle más provecho. ¿Cómo hago yo para contactar a Move On Academy? No estamos terminando la entrevista, pero quiero que en este momento, para que las personas que nos escuchan ya vayan conectando, vayan a su página, vayan a visitarlos en Instagram, si tienen algún blog, ¿dónde ubicarlos? Sí, nuestra página web es como el nombre de la academia, moveonacademy.com. Igual estamos con el mismo nombre en Instagram y Facebook. En TikTok también estamos, pero bueno, lo usamos mucho menos porque no es tanto nuestro estilo. Pero sí pueden ir a nuestras redes. Hay presencia allí, ¿no? Sí, hay presencia ahí. También tenemos un canal de YouTube. O sea, por donde quieran nos consiguen, claro que sí. Y nosotros de verdad que estamos súper abiertos a que nosotros las clases presenciales, también tenemos convenios con instituciones educativas. Ajá. Nos encantaría estar aquí en la UMA. Ya vamos a hablar de eso. Si se Ya vamos a hablar puede. de eso. Claro que se puede. Educomunicación, que me dejó con ese concepto flotando y es un pilar que hoy en día se está moviendo y se está investigando mucho en el mundo. ¿Ustedes contemplan de alguna manera explícita o intencional, o simplemente por estar en plataformas virtuales y también presenciales, es decir, en formato híbrido, ya automáticamente se asume que es la educomunicación uno de sus valores fundamentales? Bueno, nosotros por metodología hemos tenido la facilidad de entrar en ese mundo virtual, ¿no? Pero pues yo creo que Somos bastante comunicativos, la verdad. Nuestra metodología es totalmente comunicativa. Sí, o sea, tenemos un plus. Y está orientada a la comunicación, ¿no? Y las clases son bastante dinámicas y también se busca mucho que la persona use, ¿no?, todo lo que es ahorita los medios comunicativos, ¿no? Entonces, de repente, una tarea o un proyecto final de un curso puede ser hacer videos o hacer un podcast, o puede ser, yo qué sé, ¿no? O buscar a un influencer o hacer algo en YouTube. O sea, se trata de mezclar bastante esos contenidos teóricos con la práctica comunicacional. Es decir, es una parte integral, Forma parte integral orgánico ajá, sí, de la metodología que ustedes aplican. Exactamente. Muy bien, eso me gusta, porque a la medida que uno va descubriendo las nuevas formas de comunicarse, las nuevas formas de hacer las cosas, las nuevas formas de aprendizaje, y lo hace de una manera orgánica, yo creo que eso tiene mucho valor, mucho peso, porque te sale espontáneo, te sale natural. La gente a quienes le está sirviendo también lo reciben de esa misma manera, natural y espontánea, y en esa misma forma van a responder. Así Distinto a si tú le dices, mira, tenemos aquí un concepto que se llama el Raspi Quiz Learn. Entonces es una nueva técnica, entonces le tienes que enseñar, educar, acuñar el nombre, convencer a la persona que es un método que funciona, que sirve, que no es un invento de cualquier loquito. Entonces, pero ya cuando se hace sobre la práctica, la metodología, creo que es la manera en que deben darse los procesos en el mundo. Y ¿no? también que yo creo que la gente viene ahora con un chip nuevo. Totalmente. Tecnológico, sí. ¿Sabes? O sea, ya la comunicación, la tecnología, eso ya lo tiene incorporado todos los que vienen detrás. Entonces, o nos montamos ahí o estamos hablándoles en otro idioma y tampoco, ¿no? O sea, tenemos que estar en la misma sintonía, con lo cual estamos totalmente ahí a la vanguardia. Hablando de públicos de vanguardia, ustedes tienen un público general,
desde niños hasta adultos, independientemente de su origen, digamos. Unos son Total. estudiantes, otros son trabajadores, otros Sí. son en diferentes áreas. Pero también hay un público universitario, como mencionabas hace ratico, que ojalá tuvieras aquí en la Monte Ávila. Yo también quisiera tenerte en la Monte Ávila Bueno. cerca, porque no solamente las clases de pregrado, sino las de posgrado. Yo estoy haciendo ahora una maestría en la UCB sobre estudios del discurso, y la primera condición que me pusieron fue un examen de suficiencia en inglés. Y me dijeron, pero no es para que hables y converses de conferencias. Nos interesa por lo menos que tengas Entiendo. comprensión de lectura en inglés. Claro. Entonces hice un curso de un semestre y fue muy útil. Claro, Fue claro. muy útil. Preferí tomarlo antes de hacer el examen de suficiencia, y creo que esa es una propuesta que se debe tener siempre a mano, porque tengo compañeros también en esta maestría que no les fue tan bien, les tocó repetir la materia, y me decía, bueno, pero si yo tuviese a mano, y yo pienso en ustedes para este tipo de necesidades, este tipo de nichos, que pueden estar allí a mano. Si no se hace un convenio con la universidad, digamos, directamente para tener esa propuesta del curso, vamos a llamarlo in company, Exacto. acá en el sitio, pues en el campus universitario, como una materia electiva o como parte del programa, sí hacer, como hacen algunas universidades, ese examen de suficiencia y ver quién lo requiera. Entonces, ofrecer la oportunidad a través de Move On Academy, porque además lo puedes hacer virtual. Usted está manteniendo ahorita las dos. Mantenemos Sí, la las dos virtualidad sigue, modalidades. continúa así. Totalmente. Eso es muy importante. Y hablando del tema de exámenes, pues vale la pena acotar que también preparamos para pruebas internacionales, ¿no? Como el TOEFL, SAT, IELTS, y estas pruebas de suficiencia de inglés en carreras de distinta índole, tanto de pregrado como de posgrado en otras partes del mundo, son muy necesarias. También preparamos para esas pruebas. Por supuesto, hay que saber qué nivel de inglés tiene al principio, y luego, sí, dependiendo de eso, pues lo preparamos ya Bueno, o lo específicamente para la preparamos prueba. o lo capacitamos para que pueda prepararse. Bueno, también. ¿Sabes? Si, Sí. por ejemplo, no tiene el nivel de inglés necesario para un TOEFL, ¿sabes? Primero entonces le damos todo lo que necesita y ya después le damos la capacitación propia del examen. Propio del examen. Pero Ahí bueno, lo que quería meterme- decías antes, ok. perdón, para retomar un segundo, lo que decías antes es que por supuesto que estamos abiertos a cualquier alianza que podamos establecer con la Universidad de Monte Ávila, y también para que si sus estudiantes pues quieren ya a término particular contactarnos, pues podemos tener clases a domicilio o podemos tener clases virtuales, online. A mí se me ocurre una consulta. No sé si esto es descabellado o A de ver. repente me estoy anticipando. Para estoy ver, para tomándome ver. atribuciones que No me sabemos si corresponden. nos van a cerrar el programa. Desde mi rol periodístico, yo me amparo en ese paraguas y digo, me hace una pregunta, ¿qué tal si le consultamos? O sea, ¿qué tal si la modalidad sería a consultar abiertamente a toda la comunidad humanista, a los estudiantes nuevos, en los diferentes semestres, los diferentes años, en el caso de Derecho que se mantiene todavía 5 años, el resto de las carreras Ya son se 4. mete por semestre y son 4 años, 8 semestres? Los nuevos interesados. También tuvimos aquí un par de estudiantes aspirantes a ser comunicadores sociales en nuestra universidad. ¿Qué tal si nosotros hiciéramos una consulta a través sencillo? La plataforma de Google es muy amplia, hay de Google Form y se puede hacer llegar. Tal vez sería interesante evaluar un poco la necesidad que hay y la utilidad que le puede dar. Yo estoy seguro que esa encuesta va a salir muy positiva Claro que para sí. que puedan ustedes hacer esa propuesta. Mi pregunta en concreto es, bueno, eso se puede instrumentar, eso se puede Por hacerlo supuesto. antes posible. Estamos Claro. ya cerrando un ciclo semestral. En septiembre comienza el siguiente semestre y tiempo suficiente por lo menos para preparar algunas introducciones o algunas propuestas que puedan Bueno, aquí acompañar estamos ya el súper a la comienzo. orden para lograrlo. Sé que están viniendo también a eso y que la universidad también tiene esa intención, Sí. ese interés, y que por supuesto esa consulta va a avanzar y va a ser muy positiva. ¿Cuál es el plan de estudio que ustedes presentan? Porque yo sé que hay diferentes academias en inglés, unas online, otras presenciales, pero trabajan a base de niveles. Entonces ustedes trabajan sobre niveles. ¿Cuál es el último nivel? ¿Cuál sería el tiempo Nosotros previsto? hay un estándar que se llama el Marco Común Europeo, Ujú. de referencia para las lenguas, un nombre bastante largo. Basamos nuestros programas de estudios, nuestros sílabus, en ese estándar, y tenemos 12 niveles ya bien consolidados para cualquiera de nuestros idiomas, ¿no? Entonces, va desde lo más básico, de manejar un contenido bastante básico. Ya cuando están en el nivel 12, se habla ya de interpretar, por ejemplo, leer un libro en el idioma completo.
y hacer un ensayo sobre él, y una presentación sería la prueba final, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que el desarrollo del estudiante va desde competencias y habilidades muy básicas de no saber nada hasta ya ser un usuario bastante competente, ¿no? Y avanzado, que se considera. Entonces, sí, son 12 niveles. ¿En cuánto tiempo más o menos? 12 niveles, cada nivel consta de 20 clases de 90 minutos cada clase. Entonces, La frecuencia, el tiempo, digamos que lo marca la frecuencia de tus clases, ¿no? O sea, tú, Correcto. por ejemplo, puedes hacer cursos de dos veces a la semana, y entonces Ajá. vas a un ritmo. Puedes hacer curso de 3 veces a la semana y aceleras el ritmo. Puedes hacer curso de todos los días, y entonces en un año viste los 12 niveles, ¿no? Entonces, qué bien. depende más bien de Sí. tu propio ritmo, ¿no? O sea, del grupo que busques, porque las clases, eso que decía Luis Fernando, ¿no? Empiezan con 4 personas en adelante. Ujú. Y entonces, claro, tú tienes que buscar los que estén en tu nivel y en tu ritmo. ¿Ok? Ok, el Lo ma- ingreso perdón, No, que lo más común es que la gente vaya 2 veces a la semana, 2 veces por semana, es el promedio. el promedio. Yo, como estudiante de posgrado, estoy haciendo una maestría, me siguen leyendo muchos documentos, artículos de investigación en inglés. Seguramente me va a tocar hacer mi artículo final, que ya es dentro de unos meses, hacer un abstract y hacer una publicación en otro idioma. Puede ser inglés, puede ser francés, puede ser alemán o italiano. Te los tenemos todos. Es que a eso iba. A eso iba. ¿Cuál Porque quieres? yo no tengo un año para hacer los 12 niveles. En el caso mío, y quienes estén como yo, ¿qué le ofrezco o qué le ofrecen ustedes? ¿Qué nos ofrecen para poder adaptarnos a esa necesidad específica? Bueno, ¿Hay un módulo para ello? nosotros tenemos, bueno, más que un módulo, Ujú. podríamos darte las clases más básicas que necesites, ¿no? Un paquete a la medida. Exacto. Correcto. Podremos darte un paquete a la medida porque también tenemos clases particulares. Y de acuerdo, por ejemplo, hay gente que decide irse del país y se va del país en 1 mes y 2 días. Entonces, necesito saber tal cosa. No, o sea, o de repente, mira, yo me voy de viaje y de verdad lo que quiero es aprender, no sé, me voy a Alemania y necesito lo más básico para poderme Sí. desenvolver. O yo necesito, por ejemplo, tenemos una amiga que se fue a hacer un curso en alemán de odontología. Entonces, Dios mío, tuvimos que Pero le hacer de exigen todo. el inglés. No, ella Poder ya estudiar en sabía. inglés te sí, lleva, no. o sea, Ella ya en sabía alemán te inglés exige primero el perfecto. inglés y Sí, sí. después el alemán. Exacto, pero ella sabía ya inglés perfecto, entonces lo que bien. quería era que le ayudáramos a no llegar tan mal a su curso de alemán, de odontología en alemán, imagínate. Alemán. Entonces, bueno, la verdad es que en eso también somos familiares, en el sentido de que tratamos de adaptarnos ¿no? con sus más y sus menos, porque tampoco podemos adaptarnos 100% a cada necesidad de la persona, pero sí a todas las que podamos adaptarnos, nos adaptamos. Excelente. Quiero hablar de 2 cosas ya en este último segmento de nuestra entrevista en Rompiendo Esquemas, disfrutando por supuesto toda esta diversidad. El idioma tiene que ver mucho también con las nuevas narrativas emergentes, porque hay cosas que solamente son en inglés, cosas que solamente son en francés. De hecho, en estudios del discurso aprendí que los idiomas se estudian por su origen. Entonces, hay reglas del discurso que se aplicaron en la investigación en francés, o en japonés, o en alemán, o en italiano. Entonces, interesante. después viene toda una conversión de ese contenido, de esa teoría, de ese producto de la investigación convertida en conocimiento, transformarla entonces al español, porque las reglas no son las mismas, las reglas No. gramaticales no son las mismas. entonces, qué interesante, porque yo dentro de, no sé por qué, pero pensaba que todo era universal y las reglas eran universales. Por supuesto, ya aprendí que es distinto, pero ahora lo reafirmé en cuanto a estas normativas de posgrado. Hay 2 preguntas que yo les tengo ahora. Una tiene que ver con la certificación, que qué certificación se requiere a nivel nacional y a nivel internacional con respecto al funcionamiento de Move On Academy, y en cuanto a los precios, en qué nivel de competitividad nos encontramos en cuanto a otras academias similares. Tú cada vez que haces una pregunta la pones más difícil que la anterior, ¿no? Sí. No. Poco a poco escalando, ¿Verdad? porque me encantó lo que dijiste del pico Del pico dijiste, Bolívar, ¿no? claro, vamos a ir Vamos. escalando hasta llegar a la cima, muy Eso bien. me encantó, esa Pero, metáfora. claro, y la cima es que aquí todo el estudiante que quiera tener su negocio al salir de aquí, los de administración, muchachos, pueden tener su propia franquicia, así que esa sería la cima. Pero bueno, yendo a las 2 preguntas
preguntas para no desviarme. La certificación hoy ahora la damos nosotros mismos, ¿sí? A nivel tanto nacional como internacional. Tenemos alianzas internacionales con diferentes, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, con diferentes academias que, por ejemplo, dan descuento a las personas que estudian en Move On Academy para que vayan para allá y tengan la experiencia de hacer, por ejemplo, un conversacional, o si hay gente que quiere pasar un verano o lo que sea, ¿no? Y en cuanto a los precios, somos bastante competitivos, somos más o menos, o sea, somos normales. Lo único es que, claro, como las clases son exclusivas, no voy a decir aquí ningún monto porque no me voy a mojar con toda honestidad. Pero como las clases son bastante exclusivas, eso, o sea, entre 5 a 8 personas, ¿no? O sea, lo máximo, eso que decía Luis Fernando antes, no es lo mismo que clases, no sé, de 30 personas, ¿no? O sea, ciertamente nuestro precio está bastante acorde a la exclusividad de la clase, ¿no? O sea y a la personalización, ¿no? Entonces, para que un profesor de verdad te pueda conocer, te pueda seguir, se pueda adaptar a ti, los grupos son bien pequeños y, bueno, obviamente eso no es lo mismo una estructura de costos de un salón de 30 personas que una estructura de costos de un salón de 8, 6 o 5 personas. Claro, pues las horas de profesor son las mismas. Exacto. En principio, aunque se dedique a menos personas, pero las horas tiempo, reloj, son las mismas. Exacto. Entonces le tienes que pagar al mismo profesor solo con 8 personas, en cambio que en el otro le pagas con 30. Entonces ahí la estructura de costos se altera un poquito. Claro, pero porque tú vas costo-beneficio. Entonces ahí no vas tanto al tiempo persona, sino que vas al costo-valor. Exacto. Ahora fíjate, me gusta eso que digas que te parecen difíciles las preguntas que hago. Porque yo voy a la... Porque aquí vamos a otras, prepárense. Prepárense con otra porque estamos cerrando el espacio y queremos que ese reto quede en ustedes como promotores de esto, porque cada vez que uno se propone un emprendimiento o una iniciativa de empresa, dice, bueno, pero ya en el mercado hay. Sí. Ya el mercado está saturado y hay muchas creencias, porque quien más hace publicidad, quien más se da a conocer en los medios pagando publicidad, pareciera que es el líder, el que manda, el que domina en el segmento, y no es así. Fíjense, ustedes salieron hace 9 años y hay plataformas que se ofrecen presenciales y también plataformas que comenzaron innovando en todo el tema de la educación a distancia. Y sin embargo se mantienen allí. Ustedes salieron y han creado un nicho importante, atendieron a una población que necesitaba dentro y fuera del país y van creciendo cada vez. Mi pregunta es muy sencilla, a nivel cognitivo. Esta va a ser de quién quiere ser millonario. A nivel cognitivo. A nivel cognitivo, ¿qué es más difícil para el ser humano en la experiencia que ustedes tienen? Tal vez para niños es distinto que para adultos, pero ¿qué es más difícil? ¿El nivel de comprensión lectora o el nivel de escritura? Cognitivamente, a ver, depende de la edad. Ya el aprendizaje del idioma varía muchísimo. Por ejemplo, en los primeros años de vida, la adquisición de un idioma es tan fluida y tan natural que, de hecho, pedagógicamente hay un método que se llama el método natural como para simular ese aprendizaje que se dio con la lengua materna. Lo usamos, que consta. Sí. Eso es educomunicación. Sí, pero ya luego que se va desarrollando el cerebro, digámoslo así, puede costar, dependiendo de la persona, pero puede costar. Por ejemplo, algo muy popular que cuesta muchísimo es la comprensión auditiva, ¿no? Porque el oído no está acostumbrado a ciertos sonidos que nunca ha escuchado con detenimiento en mi vida, y entonces escuchar, yo he tenido estudiantes, por ejemplo, que me escriben muy bien, leen, tienen cierta comprensión lectora, pero al momento de escuchar alguna canción y decirme qué es lo que está diciendo el cantante o el actor o la actriz en una película, se les dificulta muchísimo, ¿no? Pero todo depende de cuál fue tu exposición al idioma en los primeros años de vida y en la niñez, ¿no? Si tuviste una exposición de mucho inglés, canciones, películas, mi familia habla en inglés, lo que sea, o viví un tiempo en un país anglosajón, el oído no va a ser un problema. Puede ser la gramática, porque no la practiqué mucho. Entonces depende de cada persona. Cada caso es distinto. Sí, cada caso es distinto. Pero, por ejemplo, hablar a las personas mientras más grandes, más mayores, más les cuesta. Pero no solamente porque
porque te cueste, sino también está el tema de quedar mal, ¿sabes? Que te da más pena no saberlo, ¿no? Hay una cuestión, no es sí. tanto cognitivo, sino... Hay una sino cuestión de estatus. Exacto. Hay sí. en los adultos, por ejemplo, hay una cuestión de estatus del temor o el miedo a equivocarse, porque, ojo, soy un abogado, soy ingeniero, soy lo que sea, y yo estoy aquí apenas aprendiendo a decir los colores. Entonces, qué pena. Entonces, eso puede, que es lo que comenta Vero, pues eso puede, digamos, comprometer un poquito el aprendizaje al principio. Pero ustedes minimizan eso porque tienen los grupos segmentados por Exacto, edad, correcto. cosas. Correcto. Y además lo minimizamos también porque los profesores siempre les decimos que sean los más indulgentes con los adultos, que por favor no los corrijan así, que no, o sea, de hecho, de verdad, los adultos siempre están muy contentos y ven a los profes en la calle, profe, mi profe, ¿no? Sí, sí, y se es crea bonito, una relación. es bonito ver que bueno, que ahí está, aunque pasa pena, está contento con su profe y con su Claro. equipo y con su... Y yo siento que quienes estamos en los medios de comunicación tenemos una ventaja porque tenemos un oído educado, digamos, o formado, digamos. Un oído que nos permite. Yo, de pequeño, siempre me gustó escuchar canciones en inglés, básicamente. Después las películas, y después teatro, y después otro tipo de lecturas, audiolibros y todo esto. Y una de las recomendaciones que siempre se hace cuando uno quiere aprender un idioma es eso, que escuche Eso. cosas en inglés. Sí. Sí. Y se me facilita, escuchando, cada vez es más fácil detectar, pero esta canción dice esto, pero esta canción dice esto, y es impresionante cómo escuchando la misma canción desde hace 30 años, entonces todavía escucho canciones y cada día descubro frases nuevas que antes no detectaba, pero es eso, es educar el oído, acostumbrarlo. Y es por ejemplo, nosotros enfatizamos mucho en el lenguaje que realmente se utiliza en el día a En el día, área, ¿no? sí, o en el día a día, en la cultura popular. Ok. Y desprendernos un poco del inglés o de cualquier idioma del aula, ¿no? Que a veces se enseña mucho lo correcto y lo que debería ser, pero en la calle o en esa interacción día a día no se utilizan esas estructuras y a mí no me interesa, por supuesto me interesa que entienda lo formal del idioma, el aspecto formal, pero también me interesa que se pueda desenvolver en una conversación muy callejera, digámoslo así, o muy cotidiana o muy trivial. Sí, coloquial, en diferentes Coloquial, espacios. exacto. En diferentes espacios, porque decía mi cuñado que estuvo viviendo en Inglaterra muchos años, hizo un posgrado, una maestría, un doctorado, y vivió allá un tiempo. Yo le digo, ¿tú te sientes cómodo? Yo le hago ese tipo de preguntas. ¿Tú te sientes cómodo hablando inglés, por ejemplo, en Estados Unidos? O hemos vuelto a Inglaterra juntos. ¿Te sientes cómodo? Me dice, mira, no. Porque a veces no me entienden. porque han cambiado las cosas, han cambiado el léxico, han cambiado palabras nuevas, palabras que no se usaban, formas de hablar, formas Correcto. que se dejaron ya en la antigüedad. Me decían, mira, no, quienes hablan así son los magistrados, son Correcto. los congresistas, Correcto, son autoridades, los abogados, porque tienen un idioma, un léxico muy cerrado, muy centrado y muy preciso, que requiere justamente que lo que estás diciendo es lo Sí. que significa y no otra cosa. Sí. Pero en el coloquio es así. Sí, incluso gramaticalmente cosas que se enseñan muy básicas. Por ejemplo, una conjugación de un verbo to be, you are, en algunas regiones de Estados Unidos, en ciertos estratos sociales, se conjuga de manera distinta. Gramaticalmente es incorrecto, pero así se Claro, dice. eso como tú entiendes una película, cómo tienes la vida, cómo entiendes a alguien con que estás hablando en la calle, Sí. si no conoces la manera en que se expresa, ¿no? Correcto. Exacto. Bueno, aprobado. Mira, tienen 20 puntos. Menos mal, porque imagínense. Pero fíjate, entonces, me encanta mucho que hayamos compartido esto. Yo les tengo un reto siempre a mis invitados. Madre Esto mía. sí es un reto. Ay, Esto sí es un reto. papá. Yo les pido que grabemos un video. No va a ser transmitido en directo porque no tengo cuenta de Instagram. Se salvan por ese lado. Menos mal. Pero sí vamos a hacer un video en el cual expongan qué es lo más importante, el valor fundamental o cómo conceptualizan Move On Academy. Ya. Bueno, Move On Academy es una franquicia de idiomas que busca hacerte el mundo más pequeño, más cercano, sobre todo eliminando las barreras de los idiomas. Move On Academy es una academia personalizada que está contigo desde el comienzo y estará contigo hasta el final. Te enseñamos desde los aspectos formales del idioma hasta los aspectos más informales que te puedes imaginar. ¿Redes sociales? Nuestras redes sociales son, la página web es moveonacademy.com y Facebook e Instagram es Move On Academy. Puedes decir nuestro eslogan, por favor. Where learning languages is so much fun. Bien.
Pero prueba superada. De verdad que todas las pruebas fueron superadas en el día de hoy. Una conversación que nos llegó caída del cielo. Total. Deslumbrando esa cima. Por cierto, está nevando. Está nevando, ya nos vamos para allá a disfrutar de nuestra nieve en nieve. Mérida. Vayan y disfruten. Esperemos que todavía tengan la ocasión de disfrutar parte de esa nevada, que es la esencia de nuestra naturaleza. Pocos Sí. países del mundo tienen la diversidad climática que nosotros De tenemos, verdad. que proyectamos y vamos a disfrutarla a pesar de las vicisitudes, a pesar que los servicios no funcionan, a pesar de todo eso, y tiene mucho Eso no más nos lo valía. quita nadie. Cuando abrimos la ventana, bueno, ok, no hay luz, no hay gasolina, no hay nada, pero tú abres la ventana y ves esas montañas espectaculares, inmensas, Correcto. que las disfrutas. Bueno, encantado entonces de compartir con ustedes el día de hoy. Esperemos que se active pronto esa consulta a través de un Google Form que nosotros podemos también impulsar desde acá, desde la radio, desde la universidad, y ofrecer ese beneficio. En Claro que sí, definitiva, seguro que son sí. nuestros estudiantes, nuestros egresados, la comunidad en general que se vincula con nosotros, quienes van a estar beneficiados por estas ventajas de estar inscritos en Move On Academy, un espacio que nació para crecer, nació para empoderarse, nació para dar felicidad, para dar calidad de vida al venezolano y al ciudadano que se acerque siempre, tanto en Venezuela como en el resto del mundo. Bueno, súper agradecidos contigo por habernos Muchísimas invitado gracias, a Radio UMA. Bueno, la mejor forma de pasar el almuerzo Total. Claro. después acá. Para ustedes, recuerden redes sociales, @Radio Pizuma, @Monte Ávila. Yo soy Roberto Ruiz Tobar. Buenas tardes. Esquemas con Roberto Ruiz Nuestras Tobar. redes sociales son, la página web es moveonacademy.com y Facebook e Instagram es Move On Academy. Puedes decir nuestro eslogan, por favor. Where learning languages is so much fun.